¿Qué onda? Bienvenidos a básicamente ahora sí el primer capítulo de Narrablogs, Reflexiones Desordenadas. Esta vez voy a estar hablando de este libro de aquí que está muy chulo, muy bonito. Se llama Donde migran las aves, de Milo Sketch, arte nacional mexicano, de la editorial Pura Pinche Fortaleza, que sacó un concurso, lo ganó Milo Sketch con grandes méritos porque es una, pues no sé, novela gráfica, cómic, no sé cómo lo quieren llamar, pero muy bueno, muy lindo y que recomiendo mucho que lo consigan. Pueden contactar al autor para conseguirlo o contactar a la editorial para conseguirlo. Cuesta 200 pesos, bueno, me costó 200 pesos, no sé si es el precio en todos lados, pero vale mucho la pena. Es dinero muy bien invertido, una obra con mucho corazón y que vale muchísimo la pena. Entonces, pues ahora sí, voy a empezar a hablar de esta obra. Voy a cambiar un poquito el formato. La vez pasada hice como una especie de presentación y sentí que estaba bien, pero también me comentaba un amigo que pues parecía más formato de podcast, o sea, como de dejarlo de fondo. Así que lo que voy a hacer ahora es estar dibujando y grabando la pantalla mientras dibujo. Y pues voy a hablar de este librito, ¿no? Que está muy lindo. Y antes de pasar a la parte donde dibujo, pues quisiera enseñarles un poquito del libro para que vean pues lo bonito que está. Este es el libro, esta es la portada, esta es la contraportada. Y pues ahora sí, empezamos. Pues el libro en sí, el estilo me recordó bastante, digo, empezando como de afuera para adentro, ¿no? Por fuera, o sea, lo primero que ves es la portada. Y la portada me recordó inmediatamente a Fantastic Planet. No la he visto, pero he visto muchas escenas. Y el estilo de los monos y el hecho de que son azules, pues como que me recuerda a eso, ¿no? Entonces la primera referencia que yo tendría así en cuanto toco el libro es que me recuerda a Fantastic Planet y a un trazo más o menos un poco a lo Ghibli, ¿no? Así, más que nada la portada. La portada da como un aire de Laputa, el castillo volador, y de Howl's Moving Castle, ¿no? Por lo menos viendo esta especie de cabeza laberíntica, ¿no? Y pues esa es la otra cosa, que desde la portada ya vemos pues que vamos a estar hablando un poco de algo relacionado con la psique de los personajes, ¿no? Vemos una especie de laberinto que se forma en la cabeza del personaje. Y eso va a ser como pues una temática que va a estar ahí medio evidente, medio de fondo, pero pues va a ser muy, muy interesante dirigirnos hacia ese laberinto, ¿no? Entonces, pues al final creo que hablaría de las reflexiones que tienen que ver más con la parte conceptual. Pero algo de lo que me pareció muy, muy interesante es la manera en la que Milo Sketch utiliza pues los recursos meta, ¿no? Las cosas que están dentro de la historia que te recuerdan que la historia sabe que es una historia de alguna manera, ¿no? Todos sabemos que uno de los recursos meta más fáciles es la cuarta pared, ¿no? Romper la cuarta pared, que un personaje diga que sabe que está en una película, que entiende que está en un programa de televisión. En Rick and Morty se ve muy claro y creo que es de los recursos como más obvios en la serie. Pero en este caso, cuando tenemos algo como el cómic que está constituido por viñetas y por secciones y todo eso, la metanarrativa puede ir más allá, ¿no? O sea, puedes jugar con esto de que todos sabemos que el cómic va a estar hecho de estas figuras, pues ahí, ¿no? Que van marcando pues la historia. O sea, que hay unas áreas vacías que son donde queda todo en blanco casi siempre o en negro. Y que generalmente simplemente no son nada, ¿no? Son espacios donde organizamos la información y se la presentamos al espectador, ¿no? En uno pones un plano detalle del ojo, en el otro ya muestras la cara y te das cuenta de quién era ese ojo. En otro se ve qué es lo que está viendo, puede estar viendo tal vez una caja y luego se ve lo que hay dentro de la caja desde arriba y aquí vemos que la caja tiene, no sé, un sombrero. En el de acá vemos como la mano se acerca. O sea, vas como descomponiendo, ¿no? la historia en estas viñetas. Pero lo que me gusta de Milo Sketch y algo que hace muy bien desde sus obras pasadas es que utiliza esto para contar la historia. O sea, estos cuadros, esos rectángulos que él utiliza siempre son, o no siempre, pero la mayoría del tiempo son parte de lo que se está contando. Y eso me parece
que lo hace muy ingenioso. Hace que te quedes viendo la viñeta y te quedes como, ok. Estos rectángulos funcionan así porque el personaje está viendo esto, ¿no? Y te da como un constante point of view de los personajes, donde aprovecha los rectángulos. Y como que el rectángulo va a ser la materia prima, ¿no? de Milo Sketch en este libro. Porque, pues, o sea, en un cómic no tienes que usar siempre rectángulos o cuadrados, ¿no? O sea, puedes usar diagonales, puedes romper la escena así, luego poner otro aquí. Pero Milo Sketch se autolimita a solo usar el rectángulo y le saca el mayor provecho posible, ¿no? O sea, no es solo que el rectángulo sea lo que enmarca las viñetas, sino que también el rectángulo enmarca muchas partes de la narrativa, ¿no? O sea, mucha de la arquitectura que se ve en el fondo está hecha de rectángulos. En algún momento aparece una especie de socavón gigante y es un rectángulo, un vil rectangulote, ¿no? O sea, donde los personajes caen si no tienen la capacidad de atravesar volando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero pues es eso, es un constante utilizar el rectángulo de manera muy ingeniosa. Voy a poner un ejemplo que viene justo al principio. Miren, si se dan cuenta aquí, los rectángulos ya no es solo que esta parte negra represente el área vacía del cómic, como lo es acá abajo, sino que aquí representa la pared, ¿no? O sea, esto que estamos viendo aquí es lo mismo de acá. Entonces utiliza estos rectángulos para referir a estos otros rectángulos que son los del cómic, los que nosotros tenemos acceso, para mostrarnos a lo que tiene acceso el personaje, ¿no? Y luego ya vemos tomas abiertas. Y va a jugar constantemente con eso, ¿no? Con qué tan apretado te sientes en estos rectángulos, siendo que los personajes están como encarcelados, están sintiéndose perseguidos, están sintiéndose unos en contra del otro. Y pues lo hace funcionar muy bien con los rectángulos. Los rectángulos se sienten aprisionados constantemente. Y cuando vemos tomas abiertas, a diferencia de la primera que acabamos de ver, donde está totalmente encerrado el personaje, generalmente las tomas abiertas las usa en momentos de pequeña libertad, ¿no? Hay una parte donde están en este laberinto prisión y tienen que cruzar primero unas islas que están flotando, pero que están fuera de la prisión, para pasar al otro lado de la prisión, ¿no? Entonces, en ese momento en el que empiezan a cruzar las islas, tenemos un plano general o un gran plano general de todas las islas, y pues se ve bonito, ¿no? O sea, pasamos de que los personajes estén viendo las islas a partir de cuadritos, de rectangulitos, a verlas, pues todo, ¿no? Vemos un lado de la prisión, el otro, y luego vemos las islas ahí bien bonitas y estando como libres. Y va a utilizar un montón de recursos parecidos, ¿no? Hay unos espacios donde tenemos los rectángulos, pero las islas están por encima de los rectángulos y se ve súper bonito. O sea, hace que sí se sienta que las islas son algo de fuera, algo libre, y que nuestros rectángulos pues siguen siendo parte de la prisión, ¿no? Como si nosotros también estuviéramos en una prisión mientras vamos leyendo el cómic, ¿no? El cómic, novela gráfica, no sé bien cómo lo llamaron, no sé si aquí viene. A ver, déjenme checar. Sí, es de novela gráfica, es una novela gráfica. Otra de las genialidades que tiene esta novela gráfica, ahora sí por llamarla de la manera más adecuada, es que no tiene diálogos, y eso le ayuda mucho. O sea, porque te embarcas mucho en la historia visual y no en reflexiones que uno podría estar intuyendo por lo que dicen los personajes, ¿no? O sea, los personajes sabemos más o menos lo que están pensando, o el viaje emocional, como entre la ira, entre el miedo, entre la preocupación por otros y todo eso. O sea, queda muy claro y es sin diálogo, ¿no? Es una historia que creo que es muy accesible. Creo que cualquiera la puede leer, y como son puras imágenes de acción, de momentos quietos y todo eso, pues no, o sea, obviamente cada quien interpreta diferentes cosas, pero creo que nadie se queda fuera de, ¿no? Su lenguaje es muy intuitivo, es muy el que haríamos nosotros si estuviéramos en una prisión, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me parecen muy importantes y muy chidas de este libro es, bueno, de esta novela gráfica, es el diseño. Que el diseño es muy simple y a la vez no, o sea, está muy bien hecho, pero no tiene un exceso de detalles, lo cual deja que nos enfoquemos en cómo está compuesto, ¿no? O sea, en vez de estarnos fijando en pues cuánta sombra hay y cuánto detalle, pues el detalle es mínimo, ¿no? Es lo menos. Siento que sería una especie de Moebius si le quitas casi todas las líneas extras, ¿no? Que tienen para el detalle, que tienen como para el sombreado constante, y le dejas lo menos, ¿no? Y con eso funciona perfecto. Y
Aparte, los personajes son los mismos en cuestión de diseño, solo cambian los cuellos y eso está muy... Pues siempre me gusta checar en esta clase de obras qué es lo que están haciendo para reducir costos, ¿no? Para reducir trabajo, porque al fin y al cabo ponle que la persona no estaba pensando en dinero, pero sí en tiempo, ¿no? En cuánto tiempo me va a llevar esto, cuánto vale mi hora de trabajo y qué tanto puedo detallar con esas horas de trabajo que tengo, ¿no? Entonces creo que limitarse a los rectángulos y usarlo como un signo ingenioso en toda la obra y limitar el detallado a unas cuantas líneas de sombras o de volumen, y que los colores sean planos, que sean como plazas de colores y haya sombras pues mínimas o las necesarias para que se entiendan las escenas, me parece genial. Es como... Pues le da mucho sentido a que nos enfoquemos en la acción, a que nos enfoquemos en el viaje psicológico del personaje. Y pues ya ahora entrando un poquito más en lo conceptual, pues es una historia sobre la libertad, sobre qué tanto cuesta alcanzar la libertad. De hecho, al final del libro hay una cita que no sé si es del autor o es de pura pinche fortaleza la editorial, pero pues me parece muy buena y la voy a leer. Dice: todos soñamos con la libertad, pocos sabemos cómo alcanzarla, y todavía menos gente sabe qué hacer con ella cuando la tiene. En estas páginas quizá puedas encontrar el camino para poder reconocerla. ¿En dónde venden la libertad? ¿Cuánto cuesta? ¿A quién hay que pedírsela? ¿Se puede comprar a meses sin intereses? Los libros también merecen ser libres, y cumplir con su objetivo en la vida, hazlo libre. Pues creo que para empezar habla de una muy buena comunión entre las ideas del autor y las ideas de la editorial, lo cual siento que hizo que le pusieran mucho amor a la versión, ¿no? Por ejemplo, esto tiene una especie de relieve y se siente bien, ¿no? O sea, tiene una textura muy linda toda la novela gráfica y tiene una calidad de impresión muy buena y pues se siente así como muy muy profesional. Aquí viene una especie de mini semblanza de Milo Sketch, a quien recomiendo que sigan en Facebook o en sus redes sociales. Es una persona muy talentosa que tiene mucha creatividad para usar la metanarrativa en sus historias, ¿no? Pero entonces, pues ¿dónde migran las aves?, ¿no? Es el nombre, es algo que entiendes al final de la historia. Al final de la historia queda claro por qué se llama Donde migran las aves, y al mismo tiempo pues sigue siendo medio ambiguo, ¿no? Sigue siendo un título que pues obviamente refiere a la libertad que las aves parece que tienen o solemos entender que tienen. Y pues es toda la travesía de este personaje para librarse. Y eso es lo interesante, como todos los personajes pues son iguales, y estoy yendo de personajes básicamente idénticos al personaje principal o a la personaje principal, no estoy... Sí, creo que sí son mujeres, y solo cambia el cuello. De alguna manera pues podríamos pensar que es el mismo, ¿no? Son las mismas ideas de la persona. O sea, yo interpreto varias posibilidades con esto, ¿no? De que puede ser que todos somos tan similares que al final la libertad sería darnos cuenta de eso, ¿no? De las diferencias que tenemos a pesar de ser tan idénticos, y de que somos personas iguales las que nos estamos poniendo trabas, ¿no? En el día a día, ¿no? O sea, que nos estamos peleando contra personas que son tan idénticas a nosotros que en realidad no vale la pena, ¿no? O la otra es que pues son diferentes estados de la persona, o sea, que es el mismo personaje principal el que está peleando contra sí mismo en diferentes partes. Digo, esto es una idea que a veces puede sonar muy cliché, pero pues también puede ser muy cierta, ¿no? De que nosotros mismos nos ponemos muchísimas trabas por las condiciones de nuestro contexto, ¿no? Lo cual creo que aquí queda muy bien. Por las condiciones de este laberinto, pues los personajes están muy enajenados y están atacando entre ellos, ¿no? Entonces, pues a pesar de eso, a pesar de que los personajes son iguales, se sienten muy claras sus personalidades, ¿no? O sea, si representaran diferentes cosas del personaje principal, pues están muy claras, ¿no? Que una es como la ira, que otro es como la inseguridad, que otro es como la infancia, y pues hay un poco de todo, ¿no? En la historia para representar al personaje principal. Y pues en general me parece muy linda. Me gustó leerla varias veces. Como no tiene texto, pues
te puedes poner el tiempo que tú quieres en las páginas que tú quieras, ¿no? O sea, no te detiene algo específico. Uno decide qué va viendo, uno ve algunos guiños metanarrativos de estas ventanas, de estas celdas y de todo eso, y pues uno decide quedarse en una parte o en otra, y pues funciona bien, ¿no? O sea, te hace sentir que también estás teniendo la travesía para escapar de esta cárcel, y al final pues te dan unas tomas gigantes. Al final me quedan algunas dudas interesantes sobre el personaje. Por ejemplo, si el personaje sabía que siempre pudo haber escapado, o fue una habilidad que ganó hasta el final, ¿no? Porque al final el personaje consigue darse cuenta de que podía de alguna manera pisar la nada, ¿no? O sea, flotar, parecido a como lo hace Cristo en el agua. Cuando pisa el agua, el personaje puede pisar el cielo, ¿no? De alguna manera. La primera vez que vemos que lo hace de una manera bien sutil, de que el personaje sigue corriendo y atraviesa un vacío gigantesco en forma de rectángulo, y uno no entiende que lo acaba de cruzar volando hasta que ve que uno de los malos, bueno, una de las versiones malas del personaje cae, y te quedas como, oh, entonces el principal flotó, o la principal flotó. Y pues es como que muy interesante ver cómo te lo plantean, ¿no? Y la otra cosa que siento que te hace recordar constantemente que este es un viaje psíquico es que cuando el personaje se siente mal, las islas empiezan a caer, o cuando está como asustado o está conflictuada, las islas empiezan a derrumbar, y se ven ahí como unas escenitas donde primero salen completas y luego empiezan a derrumbarse, ¿no? Y a pesar de que no hay movimiento por ser un cómic, sí se siente muy bien el efecto, ¿no? O sea, sí está muy Ghibli esa parte. A mi consideración, creo que está logrado el movimiento de una manera muy ghibliesca, por decirle de alguna manera mamoncilla. Pero pues qué decir, ¿no? Estamos en una época donde la libertad puede significar muchas cosas. Me parece interesante reflexionarlo desde el qué tanto cuesta conseguir la libertad, y eventualmente yo creo que cada quien se lleva a la reflexión, ¿no? De una vez que tienes la libertad, ¿qué haces con ella, no? Y más que ahorita los sistemas políticos se están dirigiendo hacia allá, ¿no? Hacia considerar qué tan beneficioso es cierta cantidad de libertad, ¿no? Vemos el caso de China, donde la libertad está coartada a puntos muy específicos, o sea, de que estás videovigilado, estás registrado de muchas maneras, te puede calificar como ciudadano, entonces tienes que portarte bien muy de huevo. Y luego tenemos el caso contrario, ¿no? De Estados Unidos, donde la libertad es tanta que, o la libertad parece ser tanta, o sea, hay una simulación de libertad que te permite creer que puedes entrar al Capitolio con unas ametralladoras gigantes, ¿no? Entonces creo que la reflexión siempre va a estar ahí. Y por ejemplo nosotros, bueno, yo que vivo en México y que somos considerados tercer mundo, pues la libertad cobra todavía otro matiz, ¿no? De hasta qué punto el gobierno puede o no hacer cumplir las libertades que tenemos, y hasta qué punto ya otros fenómenos, ¿no? Como las redes sociales o la globalización del internet realmente nos permiten tener libertad, ¿no? Cuando estamos constantemente copiando discursos, copiando memes, copiando una cosa y la otra, hasta qué punto somos dueños libres de nuestras ideas, ¿no? Que son reflexiones medio facilonas por el momento, porque si quisiera ahondar en ellas, pues tendría que hacer como que un video específicamente hablando de la libertad y estudiándola un poco más. Pero así como dejando algunas reflexiones que el mismo libro podría empezar a marcar, pues me queda eso, ¿no? De que la libertad es difícil de conseguir, es una lucha contra nosotros mismos, contra los demás que son parecidos a nosotros mismos, y al mismo tiempo pues es una lucha contra fuerzas que desconocemos y que estamos aprendiendo a manejar, ¿no? Y creo que el libro habla de todo eso, a pesar de que no hable de política o no hable de una cosa o la otra. Creo que no es necesario siempre, ¿no? Y pues les recomiendo mucho Donde Migran las Aves, de Milo Sketch, libro muy muy bueno. Y pues que tengan muy buen día, noche o tarde, raza. Nos vemos en el siguiente de Reflexiones Desordenadas de Narrablogs.